A medida que se acercan las elecciones, los empresarios y empresarias argentinas empiezan a interesarse demasiado por los candidatos presidenciales. No tanto para ver a quién van a votar, la verdad, cada uno piensa como quiere, sino pensando más en qué es lo que les puede deparar en su actividad económica, en su actividad empresarial, a partir del 10 de diciembre. Bien, esto en las últimas semanas se ha multiplicado, en algunos casos en paradisíacos lugares de la Argentina, como en la zona de Bariloche, pero también en muchos encuentros empresariales en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país, en donde se convoca a los principales precandidatos, porque todavía las candidaturas no están oficializadas y hay que ver quién llega a la final, y ahí les toman una suerte de examen. Agarran, como en la facultad o como en el colegio, el boletín de calificaciones y a medida que les van preguntando y van recibiendo respuestas, el tono de esas respuestas les va marcando al empresariado si aceptan o no aceptan. Obvio, para contarles esto es una generalización que hago respecto al empresariado argentino. No todos piensan de la misma manera, no todos tienen los mismos intereses. En la Argentina hay empresarios nacionales que exportan, hay empresarios nacionales que importan, hay empresarios internacionales, es decir, empresas globales que operan en la Argentina y que producen en la Argentina, y hay empresas globales que no producen en la Argentina, operan en la Argentina, pero importan. Cada uno tiene sus diferencias, que no estoy hablando, insisto, de lo ideológico. Tampoco es lo mismo aquellas empresas cuyo centro comercial es un ítem como la agroindustria o los minerales, como las industrias o como los empresarios, mejor dicho, financieros, especialmente los bancos. Cada uno tiene un interés particular, por eso acá lo que voy a hacer es una generalización en vista de la información que se pudo recoger estas últimas semanas de estos exámenes, de esta suerte de examen que se le tomó a prácticamente toda la clase política que aspira a convertirse en gobierno a partir del 10 de diciembre, salvo el actual oficialismo. ¿Por qué? Porque en todas estas rondas no participó ninguna figura que pretende ser candidata presidencial del Frente de Todos en el orden nacional. Ahí no estuvieron Massa, no estuvo Scioli, ni siquiera estuvo el presidente antes de bajarse, lo cual habíamos anticipado acá de alguna manera que no iba a participar de la compulsa por ir a un segundo mandato. Tampoco está Guado de Pedro, tampoco obviamente está Cristina Fernández de Kirchner, que ya dijo en reiteradas ocasiones que no va a ser candidata a nada, veremos si lo cumple, seguro no a presidenta, veremos si lo cumple a que también se baja de otras candidaturas, pero lo cierto es que todo el resto del abanico opositor sí estuvo desfilando, dando examen entre los empresarios. Vamos a ir brevemente uno por uno. Horacio Rodríguez Larreta sacó un aprobado en materia política porque a muchos empresarios les parece que la Argentina que viene después de varios años de caída económica y de crisis social necesita, para instaurar bases más sólidas de crecimiento económico, algunos acuerdos que excedan al partido que gobierna, al partido que gana la elección. Y para ese tipo de situaciones es necesario una política de consenso como la que plantea Horacio Rodríguez Larreta, con acuerdos que tengan un apoyo del 70%, está hablando de materia legislativa. ¿Por qué? Porque se está viendo desde la política y desde el empresariado que para hacer algunos cambios, como reformas tributarias, como reformas laborales, como reformas sociales, como ese tipo de medidas, es necesario acuerdos que no se puedan limitar a una fuerza política, porque si no, ya se ha visto en la Argentina de estos últimos años que después cambia el gobierno y cambian esas leyes, con lo cual lo que se llama habitualmente como imprevisión judicial o imprevisión de reglas de juego vuelven a estar sobre el tapete y nadie confía mucho en esas
normas que duran más bien poco. Por eso Horacio Rodríguez Larreta creen que es capaz de liderar a partir del 10 de diciembre un gobierno que busque ese tipo de consensos de alguna manera, como lo ha conseguido en sus 8 años en la ciudad de Buenos Aires, al frente de la ciudad de Buenos Aires. En materia económica, sin embargo, ahí tiene un aprobado menos, casi un neutro, porque no están convencidos que vaya a ejecutar alguna reforma drástica o de shock como las que piden desde muchos sectores del empresariado. Entonces ahí tienen algunos pruritos, sobre todo también porque de alguna forma su referencia económica, por lo menos al día de hoy, es Hernán Lacunza, que fue el ministro de Economía de María Eugenia Vidal durante casi los 4 años de mandato y que en el final de Mauricio Macri ascendió como ministro de Economía Nacional en medio de un incendio. Es cierto, logró sofocarlo, más bien no apagarlo, pero es una cara que de alguna manera está vinculada con la gestión anterior de el entonces Cambiemos y hoy Juntos por el Cambio. Su rival en la interna, Patricia Bullrich, tiene una calificación un poco inversa a la de Horacio Rodríguez Larreta. Está aprobada en materia política porque justamente se muestra firme, se muestra de alguna forma liderando para adelante, pero sin necesidad de que ella apele a consensos, lo cual a algunos empresarios les parece muy tentador porque es hora de mano firme, según ellos, y de políticas de shock, pero en algunos casos les genera un poco de ruido porque ¿cómo se va a conseguir consenso si Patricia Bullrich lo que quiere es patear el tablero y lo que espera es avanzar y que los demás se vayan sumando detrás de ella? Bueno, hay que ver si ese liderazgo no puede ser tóxico para conseguir avanzar en algunos temas puntuales como los que decíamos antes de reformas del sistema económico y social que conlleven no solamente un liderazgo político, sino la necesidad de consensos en un poder legislativo, sobre todo, que va a estar atomizado en las próximas elecciones y no necesariamente alguien va a tener todo el respaldo legislativo que necesita para encarar estas reformas. Lo mismo a la hora de examinar a Javier Milei, donde lo ven, por un lado, con algunos temas económicos, en donde de alguna forma Milei expresa lo que muchos empresarios expresan en privado, dicen en privado de lo que necesita la Argentina, pero les da miedo que el país no esté preparado, no esté dada la situación para esas medidas que ya no solamente son de shock, sino de cambio de sistema. Milei de alguna manera clama por un cambio de sistema económico, social y político en la Argentina y muchos empresarios creen que la Argentina no está para eso y que sería un peligro político y económico que Milei no solamente gane la presidencia, sino, lo cual sería improbable, sino que además le genera un poco de temor y de precaución que llegue al balotaje, porque eso generaría una tormenta financiera de mucha incertidumbre, la posibilidad de que llegue Milei al balotaje de noviembre, y eso va en contra de una estabilidad macroeconómica ya difícil en la Argentina, ya difícil en las actuales condiciones, más difícil en condiciones preelectorales y aún muchísimo más difícil si el líder libertario llega a participar del balotaje y tiene la chance de ser presidente a partir del 10 de diciembre. Con esto, de alguna manera, estos boletines que arman la clase empresaria argentina expresan de alguna manera los vaivenes a los que estamos sometidos y los temores y la incertidumbre a la que está sometida la Argentina en estos tiempos, en donde de alguna forma a las tormentas financieras, a las tormentas económicas, a la falta de dólares, a las dificultades con el aumento de la pobreza, a las dificultades que hay de que la plata
alcance para a fin de mes o a mitad de mes por estos vaivenes inflacionarios, por esta aceleración inflacionaria. Además, candidatos presidenciales que en algún caso no solamente no alientan a soluciones posibles, sino que alertan sobre echarle más leña a un fuego que arde y todavía parece que va a arder más.